Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Fíjense, semanas anteriores se dio un golpe de Estado en Venezuela, donde magistrados quisieron ser colegas de los diputados. Pretendieron abrogarse todas las competencias de esta Asamblea Nacional, sin ser electos por el pueblo. Anularon la separación de poderes previstas en nuestra Constitución, mediante las sentencias 155 y 156. El contenido de ellas, absolutamente conocido por todos: anulación de los poderes de la Asamblea Nacional, anulación de la figura de la inmunidad parlamentaria, concentración absoluta de todos los poderes en cabeza del Ejecutivo Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Acto seguido, la comunidad internacional, todos criticaron, y la comunidad venezolana también, criticaron y anunciaron lo que se venía dando de forma continua, pero el retrato de una ruptura del hilo constitucional, la consagración de un golpe de Estado, de un autogolpe. La propia fiscal anunció que fue una ruptura, que se dio una ruptura del hilo constitucional. Se dieron las protestas que hemos estado viendo para instar desde esta Asamblea Nacional iniciar el procedimiento de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál era ese procedimiento a seguir? La solicitud de la calificación grave por parte del Consejo Moral Republicano, presidido hoy por el defensor del pueblo. Este señor, que lamentablemente está más pendiente de una pesa que de los derechos de los venezolanos y del Botox, que del alimento, de las medicinas y de que se haga justicia a quien es vejado y torturado por los cuerpos de seguridad, pues sencillamente no ha cumplido con su labor. Y esa es la información que debemos dar el día de hoy. Debió convocar al Consejo Moral Republicano, oficiar a los miembros de la Sala Constitucional a los fines de que presenten sus descargos. Nada de eso ha sucedido. Y por supuesto, decidir en consecuencia. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué sí ha hecho el defensor del pueblo, además de hacer mucho ejercicio? Pues presentó una opinión, adelantó una opinión, se inhabilitó para pronunciarse y ser parte de este proceso de remoción y de calificación de faltas graves de los magistrados de la Sala Constitucional, al decir expresamente que los magistrados no cometieron falta grave. Y yo no voy a entrar en discusiones sobre si eso constituye o no falta grave. Simplemente quisiera compartir con todos ustedes una declaración del ex fiscal general de la República, hoy embajador en Italia, en una entrevista que le hicieran en Contrapunto el domingo pasado. Isaías Rodríguez, en esa entrevista, simplemente refiere y cita a el famoso jurista italiano Calamandrei, donde dice: cualquier vicio de derecho cometido por un juez siempre es una falta grave. Y esa falta grave no solamente se mantiene, está y es
confesada por la propia Sala Constitucional, cuando en las sentencias 157 y 158, al día siguiente, a petición de Nicolás Maduro, acató esa petición y mochó 2 párrafos o 3 párrafos de esta sentencia, pretendiendo devolverle a la Asamblea sus competencias en materia de legislación, la inmunidad parlamentaria, pero sí mantiene situaciones gravísimas, sigue concentrando el poder en el Ejecutivo Nacional, sigue manifestándose, sigue quitándole el poder a la Asamblea Nacional en materia de la constitución de las empresas públicas, que es lo único que a ellos les interesa. A ellos no les interesa resolver los problemas de los venezolanos, les interesa seguir engrosando sus bolsillos de espaldas a los problemas de la gente. Y esa confesión, porque no fue una aclaratoria, aquí no se aclaran sentencias mediante eliminación o sustracción de dispositivos de la propia sentencia. Se interpreta, se aclara y se expone, y se le da el alcance que debe tener mediante una interpretación. No es, y además, de motu propio, porque este Consejo de Seguridad no tenía competencia para hacer esa petición. Entonces, están identificados los elementos para poder calificar esta situación. Está la confesión de los miembros de la Sala Constitucional desde el momento que recularon con esa sentencia 157 y 158. Pero más grave todavía es la no actuación del defensor del pueblo, quien como presidente del Consejo Moral de Republicano está en la imperiosa obligación de convocar al Consejo, oficiar a los magistrados, pero en el momento que lo convoque debe inhibirse, debe salir de esa congregación, y quien tenga que suplirlo dentro del Consejo Moral, definir quién va a ser el presidente de ese Consejo Moral ad hoc para seguir el procedimiento. A este proceso tenemos que también informar que se ha sumado la iniciativa ciudadana, donde además se han agregado puntos interesantes, donde demuestran la intención de ruptura constitucional desde hace mucho tiempo, desde principios del año 2016, con una sentencia de la Sala Constitucional de fecha, aquí la tenemos, de fecha 4 de febrero de 2016. En esta sentencia del 4 de febrero de 2016, la Sala Constitucional desaplicó nada más y nada menos que el artículo 1 de la Ley de Ética del Juez. Es decir, los magistrados de la Sala Constitucional no están sujetos al Código de Ética. Y el Código de Ética, y una de las principales funciones para calificar la falta grave, es no estar sujeto o violar los principios de la Ley de Ética del Juez. Adicional a eso, esta iniciativa ciudadana, además de presentar esta nueva situación, también expone los hechos de la deficiente constitución de la Sala a los efectos de esta sentencia, a la cual no vamos a exponernos lo suficiente. Miren, señores, y para concluir, ciudadano presidente, este pueblo decidió hace rato vivir en un país mejor, vivir en un país donde se haga justicia, vivir en un país donde se garantice la comida a los venezolanos, vivir en un país donde se le garantice la medicina a los venezolanos, donde se castigue al que cometa un delito. Y precisamente los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cometieron un delito. Y los venezolanos que estamos decididos a cambiar esta situación, mañana 19 de abril vamos a salir a las calles, vamos a exigirle a este ciudadano defensor del pueblo que haga su trabajo, que entienda que ni él, ni nadie, ni ningún magistrado, ni Nicolás Maduro, ni ningún
general enchufado va a permitir que este pueblo dé el cambio necesario para vivir mejor. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.